Reciban múltiples bendiciones de lo alto. Mi nombre es Jesús A. Géliga Torres y soy instructor bíblico de la Iglesia Presbiteriana del barrio Higüey en Aguadilla, Puerto Rico. En este día ofrecemos el foro bíblico que corresponde al domingo 11 de abril del 2021. Se le ha titulado El perdón nos libera. Y usaremos versículos del 1 al 15 del capítulo 45 del Génesis. Escuchen ahora la lectura de los mismos. En el bendito nombre de Jesús, leemos Génesis 45, del 1 al 15. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó: «Haced salir de mi presencia a todos». Y no quedó nadie con él, al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos: «Yo soy José, ¿vive aún mi padre?». Y sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: «Acercaos ahora a mí». Y ellos se acercaron. Y él dijo: «Yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora, pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros, para preservaros posteridad sobre la tierra, y para daros vida por medio de gran liberación. Así, pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa, y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Daos prisa, id a mi padre y decidle: así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto, ven a mí, no te detengas. Habitarás en la tierra de Gosén, y estarás cerca de mí, tú y tus hijos, y los hijos de tus hijos, tus ganados y tus vacas, y todo lo que tienes. Y allí te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre, para que no perezcas de pobreza tú y tu casa, y todo lo que tienes. He aquí, vuestros ojos ven, y los ojos de mi hermano Benjamín, que mi boca os habla. Haréis, pues, saber a mi padre toda mi gloria en Egipto, y todo lo que habéis visto, y daos prisa, y traed a mi padre acá». Y se echó sobre el cuello de Benjamín su hermano, y lloró, y también Benjamín lloró sobre su cuello. Y besó a todos sus hermanos, y lloró sobre ellos, y después sus hermanos hablaron con él. Añada bendición el Señor a su palabra. José, cuya historia es relatada en el libro del Génesis de la Biblia, fue uno de los patriarcas más importantes del pueblo israelita. Fue el hijo preferido de Jacob, y por esa preferencia era resentido por la mayoría de sus hermanos. Teniendo Jacob 12 hijos, era de esperarse que alguna aflicción ocurriera en medio de una familia tan numerosa, especialmente porque procedían de madres distintas. El padre de José había tenido hijos con su esposa Lea, pero no había tenido hijos con Raquel, porque ella era estéril. Pero el Señor tuvo misericordia de ella, y dice el Génesis 30, versículos 22 al 24, que se acordó Dios de Raquel, y la oyó Dios, y le concedió hijos, y concibió y dio a luz un hijo, y dijo: Dios ha quitado mi afrenta, y llamó su nombre José, diciendo: añádame Jehová otro hijo. La llegada de José tuvo distintos significados para todos los miembros de esta familia. El favoritismo de Jacob hacia José era evidente para todos, incluyendo para él mismo José y sus hermanos. Como una muestra externa de esto, él le dio a José una túnica de diversos colores, y esto había significado una posición de favor, una posición principesca y tal vez de primogenitura.
Era una manera dramática de sugerir que, pese a no ser el primogénito por nacimiento, estaba en vías de serlo por la opción de su padre. Ese favoritismo de Jacob hacia José era una fuente obvia de conflicto en la familia. Los hermanos naturalmente le aborrecían porque el padre le favorecía. Y tuvo José un sueño y lo contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle todavía mucho más. Soñó que él y sus hermanos estaban atando manojos en medio del campo y el manojo de José se levantaba erguido y los de sus hermanos estaban alrededor suyo, se inclinaban hacia él. El manojo era un puñado de espigas de grano dejado atrás por el que segaba los campos y usualmente era juntado por los niños o las mujeres. Este sueño levanta más rencores entre sus hermanos y le hacen ellos una pregunta muy cargada de odio. ¿Reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y entonces pues le odiaron mucho más. Definitivamente la juventud de José le llevó a mostrar una gran falta de tacto. Él tenía conocimiento del odio de sus hermanos y este sueño o revelación debió guardársela para un momento más propicio, más oportuno. De todas maneras, sin que nadie lo sospechara en ese momento, en una fecha futura, José soberanía sobre ellos. El Génesis nos revela que el rencor entre los hermanos y José llegó a tales niveles que estos conspiraron para asesinarle. Pero luego deciden que es más adecuado que el secuestrado lo vendan como esclavo a mercaderes medianitas. Buscando descubrir sus actos ante su padre Jacob, tomaron la túnica de José, degollaron un cabrito y tiñeron su llamativa túnica con la sangre del cabrito. Y le enviaron al padre, quien la reconoce y asume que alguna mala bestia había devorado a su hijo preferido. Y entonces Jacob, como era la costumbre, en extremo dolor rasgó sus vestiduras y se vistió de cilicio, que era una tela parecida al saco de nuestros días, y guardó luto por su hijo, rechazando el consuelo de toda su progenie. José no estaba muerto, pero en tanto en cuanto Jacob lo creyera, José estaba muerto para él. De la misma manera, los cristianos hemos recibido el ofrecimiento de ser liberados del pecado. Pero si el maligno nos persuade que estamos aún sujetos al pecado, sería como si estuviéramos muertos. Retornando al narrativo, la Biblia nos dice que José fue llevado como esclavo a Egipto, pero Dios estaba con él. Al llegar a Egipto, los mercaderes vendieron su mercancía y también vendieron a José como esclavo. Y fue Potifar, oficial del faraón, quien lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado. José prestó servicios de tal excelencia en las propiedades de Potifar que fue nombrado mayordomo de la casa y recibió poder para actuar en nombre de su amo, y los dos recibieron bendiciones por las actuaciones de José. Después de un tiempo, la esposa de Potifar se interesó íntimamente en el joven José. Pero el rechazo de José a esas insinuaciones de la mujer fue claro y patente. Opuso resistencia en forma verbal repetidamente e incluso evitaba estar donde ella estuviera. Cuando se vio carnalmente atacado por la mujer, tomó la decisión de huir, perdiendo sus vestiduras en medio de la fuga. La esposa de Potifar, posiblemente ofendida por el rechazo,
acusa a José de haber intentado atacarla, por lo que este es arrestado bajo cargos falsos, perdiendo la confianza de su amo e ingresando a prisión. José es un ejemplo para nosotros de que cuando somos acusados falsamente y tratados incorrectamente, debemos seguir delante con el trabajo que Dios nos ha dado, permitiendo que sea Él quien arregle la situación al final. Estando encarcelado, José conoció a dos personajes muy importantes que una noche tuvieron cada uno un sueño. Le contaron a José sus sueños y José les afirmó que Dios podía explicarles el significado de los mismos. Con la intervención divina, José descifra los sueños y lo que les dijo a cada uno se cumplió. Uno de los sueños significaba que ese preso recobraría su trabajo como copero del faraón y así aconteció. El sueño del otro personaje significaba que el faraón le ejecutaría en la horca y así también ocurrió. A un tiempo de estos eventos, Faraón tiene dos sueños cuya posible interpretación le intriga en demasía. Recurre a sus sabios, pero ellos no son capaces de descubrir el significado de los mismos. Es entonces que el copero del faraón, que era el personaje que había sido restituido a su puesto en palacio, se acuerda de José y le dice a Faraón la experiencia que él había tenido cuando descifró que un sueño suyo significaba que regresaría a palacio. Faraón hace sacar de la prisión a José, quien le interpreta los sueños que todos conocemos como las 7 vacas flacas y las espigas secas. José informa a Faraón que sus dos sueños tienen un mismo significado. Las 7 vacas gordas y las 7 espigas de granos llenos son interpretadas como 7 años de abundancia. Y habrá otros 7 años de vaca flaca en que crecerá muy poco alimento. Sugiere pues a Faraón que reclute a un hombre sabio que se encargue de construir almacenes y de recoger alimento durante los 7 años buenos, y así la gente no se morirá de hambre en los otros 7 años malos, en que habrá muy poco alimento. A Faraón le gusta la idea y recluta precisamente a José para la tarea. Y ocurre escasez de alimento, pero ya José preventivamente había hecho almacenar los excedentes de las buenas cosechas y el pueblo egipcio gozó de abundancia en medio del periodo de las vacas flacas. Y es que de esta manera que José se convierte en el héroe de la jornada y Faraón le convierte en el hombre más importante de Egipcio después de la propia persona del faraón. Durante la hambruna de las vacas flacas, unos años posteriores al nombramiento de José, él ve a unos hombres que vienen y se percata que son sus 10 hermanos mayores. Y es que Canaán había caído en desgracia por la escasez de alimentos, y Jacob había enviado a sus hijos a obtenerlos en Egipto, donde sabía que abundaban. Leamos los primeros versos de la lección. Génesis 45, del 1 al 4. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó: haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar y oyeron los egipcios y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos:
yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo, yo soy vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Estos versículos nos describen la reacción de José al ver nuevamente a sus hermanos. Estos habían llegado ante su presencia porque él era el gobernante y a él tenían que recurrir para pedir alimentos y ayudas. Pero José quiere saber si sus 10 hermanos mayores todavía son viles y falsos de bondad. Entonces les acusa de ser espías interesados en averiguar las debilidades de la nación egipcia. Ellos niegan la acusación y se defienden con argumentos, pero José finge que no les cree y hace que su hermano Simeón quede en prisión mientras los demás llevan alimento a Canaán, con la encomienda de que deben regresar acompañados del hermano más joven que ha quedado cuidando a su anciano padre. Regresan a Canaán e informan a su padre Jacob todo lo que ha acontecido. Jacob se entristece por el hijo ausente, pero se niega a dar permiso de regreso a Egipto de los hijos mayores y del pequeño que José había reclamado. Pero cuando se les va acabando el alimento, Jacob tiene que dejar que sus hijos regresen nuevamente a Egipto a buscar alimento. Y como José había exigido, se lleven a Benjamín, el hijo menor, a tierra egipcia. Es luego de ese evento que José ve venir a sus hermanos. Se alegra mucho de ver a su hermano más joven, Benjamín, pero aún ninguno de los hermanos ha podido discernir que el importante hombre que les atiende es José. Pero José aún siente que hay cosas que probar con sus hermanos. Y instruye a sus siervos a que llenen de alimento todos los sacos de ellos. Y a escondidas de todos también hace que sus siervos oculten su copa especial de plata en el saco de Benjamín. En el momento en que todos parten hacia Canaán, José envía a sus siervos tras ellos, y cuando los alcanzan les acusan de robo por la copa de plata de José que había desaparecido. Ellos lo niegan, pero los siervos proceden a buscar en todos los sacos y encuentran la copa en el saco de Benjamín. Les informan entonces que todos pueden regresar a su casa, menos Benjamín, el supuesto ladrón. Regresan todos a la casa de José y este les confirma que retendrá a Benjamín como su esclavo y los demás podrán irse a su hogar. Entonces interviene Judá, hijo de Jacob en Lea, y dice, si yo vuelvo allá sin el muchacho, mi padre morirá porque lo ama mucho. Por eso, por favor, déjame aquí como esclavo, pero deja ir al muchacho. Y es así que José confirma que sus hermanos han atravesado por algún cambio. Ya no son viles ni faltas de bondad. Y José entonces cambia, dice las instrucciones que había dado. Dice la palabra que José no podía contenerse, no podía controlarse. Estaba abrumado, reaccionando muy emotivamente sin importarle los protocolos inherentes al puesto que ocupaba. José se identificó diciendo abiertamente, yo soy vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto, exponiendo su vulnerable sentimiento ante su hermano. Pidió estar a solas con ellos y se echó a llorar
a gritos. El dolor y las emociones que tenía por muchos años comenzaron a manifestarse. José reveló su nombre y preguntó por su padre. Leamos ahora Génesis 45, del 5 al 8. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador de toda la tierra de Egipto. La reacción de José dejó atónitos a sus hermanos, que quedaron aterrorizados, sobrecogidos por el miedo y víctimas del dolor producto de la conciencia e intensificado por el sentido de culpa que cargaban durante los pasados años. José se percata del estado de ánimo de sus hermanos y les dice: no se entristezcan, no sientan pena por haberme vendido. Y dice además algo muy importante: Dios me envió a ustedes para preservación de vida. La afirmación de José de que fue Dios quien le envió a Egipto nos enseña cómo es que Él quien guía los eventos de nuestra vida para cumplir los propósitos suyos. José no busca confrontaciones ni venganza. Solo les está mostrando que su intención es ayudarles y de dar testimonio de lo que Dios había hecho con él durante este tiempo de separación. Aprovecha la oportunidad también para alertarles de que el tiempo de hambre y escasez todavía no ha terminado. Y yo aprovecho la ocasión para decirle al pueblo cristiano que la pandemia, pese a las vacunas puestas, aún no ha terminado. Allá faltaban 5 años más de necesidad. José no sacó ventaja de su posición de poder para oprimir a sus hermanos, sino que entendió que Dios estaba interviniendo para hacer posible que su familia fuera preservada y libre. Vayamos ahora a los versículos del 9 al 13 de la lección, que dicen: daos prisa, id a mi padre y decidle: así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto. Ven a mí, no te detenga. Habitarás en la tierra de Gosén y estarás cerca de mí, tú y tus hijos, y los hijos de tus hijos, tus ganados y tus vacas y todo lo que tienes. Y allí te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre, para que no perezcas de pobreza, tú y tu casa y todo lo que tienes. He aquí, vuestros ojos ven, y los ojos de mi hermano Benjamín, que mi boca os habla. Haréis pues saber a mi padre toda mi gloria en Egipto, y todo lo que habéis visto, y daos prisa, y traed mi padre acá. José anhelaba encontrarse con su padre. El concepto que él tenía de Jacob no se había alterado. Indicó a sus hermanos que dijesen a su padre que a pesar de los 5 años de hambre que aún faltaban, él y su familia estarían cubiertos con los recursos necesarios para subsistir. José le pidió que trajeran a Jacob y a toda su familia a Egipto y que habitarían en Gosén, de manera que pudiera estar cercano a él. Allí José se encargaría de suplir las necesidades de su padre y de toda la familia, logrando así que todos sobrevivieran
durante el periodo de 5 años de hambre que aún les esperaba. Ellos recibirían toda la ayuda que fuera necesaria para hacer el viaje de regreso a Egipto con su padre. Una llamativa túnica por la que José se vanagloriaba pierde toda importancia y ahora, sin jactancia de clase alguna, José desea que su padre sepa toda su gloria en Egipto. Vayamos a los versos finales de la lección. Génesis 45, 14 y 15. Y se echó sobre el cuello de Benjamín su hermano y lloró. Y también Benjamín lloró sobre su cuello. Y besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos. Y después sus hermanos hablaron con él. Estos versos nos presentan el emotivo encuentro entre José y sus hermanos, principalmente el encuentro entre José y Benjamín, que también era hijo de Raquel y por tanto su único hermano de padre y madre. Vemos que el claro ejercicio del perdón absoluto ha permitido que el exitoso José besara a todos sus hermanos y llorara sobre ellos. La previa imagen de José como oficial del imperio egipcio, capaz de manipular las circunstancias para controlar los eventos, se disuelve en medio de la pasión de su revelación propia, que le ha permitido perdonar sin visos de rencor. No queda explícito si los demás hermanos también lloraron, pero sí sabemos que hablaron con José y muchas explicaciones pueden haber mediado entre ellos. Han transcurrido 20 años desde los eventos que trajeron a José a Egipto, y era de suponer que probablemente le dieran por muerto. Este encuentro entre hermanos debe servirnos de ejemplo para que decidamos comenzar un proceso de sanidad en nuestras vidas, ya que de alguna manera todos hemos reprimido emociones dañinas tratando de ignorarlas. Encontrarse con sus hermanos trajo sanidad a la vida de José y también a la vida de sus hermanos. Y es que perdonar o pedir perdón nos produce miedos absurdos, pero una vez destapamos las cosas que nos han dañado, en la manera en que lo permitamos, Dios va eliminando los rencores y el odio, viabilizando que sean las emociones las que dejen de ser las que controlen nuestras vidas. Pedir y otorgar perdón nos libera. El Evangelio de Jesucristo es el mejor testimonio del perdón. El sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario hace posible que hallemos perdón para nuestras vidas. Y por ese perdón que hemos recibido por la muerte redentora de Jesús, deseo orar en este día. Bendito Dios, creador del universo, te damos gracias por tu perdón. Gracias por el amor que tú prodigas a la humanidad, que va mucho más allá de nuestras faltas, y nos das el valor para enfrentar nuestros miedos y así acercarnos más a una vida plena. Ayúdanos, Señor, a perdonar de la misma manera que tú nos has perdonado. Por la gloria y la honra de tu nombre. Amén.